¿Qué pudieron ver? Un niño gritando. ¿En qué momentos él grita? Cuando tiene público. Sin público no hay gritos. ¿Y esto qué me quiere decir? Que toda rabieta necesita público. Nunca una rabieta se hace en privado, ¿verdad? Porque la rabieta tiene un destinatario, tiene una motivación. ¿Y qué les parece que ese chico quiere lograr? Quiere llamar la atención. Probablemente está pidiendo algo que los papás no le quieren dar, entonces hace la rabieta. Ahora, están en la casa, ¿verdad? Lo pueden manejar. ¿Qué pasa si ese niño se tira en el supermercado? ¿Qué pasa si ese chico hace la rabieta en la reunión de la iglesia? ¿Qué hacen los papás? Sacan la cámara, filman y empiezan a jugar con él. Bien, esto ha pasado y va a pasar, porque en definitiva lo que hoy vamos a ver por la palabra de Dios tiene que ver con esta característica propia del ser humano, que es demandante, que hace rabietas cuando no consigue lo que quiere, que busca manipular, y vamos a ver que el niño no es tan inocente. La Biblia dice que todos somos pecadores. Es más, por un hombre entró el pecado, dice el libro de Romanos, y fuimos todos contaminados por el pecado. Y el ser humano nace pecador, no se hace, nace pecador. Y la raíz del pecado, la naturaleza pecaminosa, está en el corazón del ser humano desde el mismo momento que nace. Es más, en la gestación, ya el pecado ha contaminado el corazón del ser humano. Yo quiero, ahora si podemos pasar al PowerPoint, mostrarles algunos recortes periodísticos que estuve ahí juntando en este mes de abril. Y quiero que ustedes lean los titulares. Es La Voz del Interior y algún que otro del Clarín. Uno dice ludopatía, 8 de cada 10 adolescentes ya forman parte del ecosistema de apuestas digitales. San Cristóbal, Santa Fe, el agresor tenía fascinación por tiradores seriales e integraba una red internacional. Recuerdan que hace tiempo atrás un chico llevó la escopeta de su abuelo, creo que era, al colegio, comenzó a disparar, un chico de 13 años murió de un escopetazo en la cabeza. Y tras el crimen en Santa Fe, empezaron a aparecer en distintas provincias, pintadas en los baños: mañana no vengas al colegio porque hay un tiroteo. Y tiene que ver con esto de otros recortes periodísticos. Dice: otro alumno con un arma en un colegio estaba cargado y lo detuvieron tras ser descubierto por un compañero. El oscuro mundo de los incels. ¿Escucharon alguna vez hablar de los incels? Detrás de la tragedia en la escuela de San Cristóbal. Este más nuevito dice: investigación, conmoción en Reino Unido. Un nene de 12 años fue acusado de abusar sexualmente a una mujer de 60 años. Ya no es tan gracioso. Esto ya no nos provoca ninguna risa, ¿verdad? Pero, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué está pasando con nuestros pequeños? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Qué está pasando con los papás de estos niños? La pregunta es siempre, cuando hay una situación así ya tan grave, decir: che, ¿dónde está el problema? ¿Dónde comenzó el problema? Hay otro artículo periodístico, también en esta mañana para reflexionar, fue del año pasado, pero más o menos en la misma fecha, 23 de abril, de un sociólogo, Santiago Morales, que comenzó a hablar de la niñofobia. ¿Escucharon hablar de la niñofobia? La niñofobia crece. Cada vez más servicios se ofrecen libres de niños y niñas. Y esta es una moda que comenzó en Europa, pero que ya está llegando a la Argentina, y es que en ciertos lugares, hoteles, viajes en avión, ofrecen que vos pagás un poquito más y te prometen que no va a haber niños. La pregunta es: ¿por qué estamos llegando a esto en donde un adulto no puede estar con niños presentes? En ese artículo periodístico, Santiago Morales dice: hay dos grandes problemas hoy en día. Hay niños y niñas que no son escuchados y niños y niñas que son demasiado escuchados.
Además, opina que mientras estamos desechando mandatos de crianza que nos oprimían, incorporamos otros que no solo son peores, sino menos eficaces. La niñofobia, que es el miedo a los niños, es una fobia, pero a los niños, un rechazo a los niños. Nombra cierta tendencia que empieza fundamentalmente en Europa y está cada vez más instalada en ciertos sectores de Buenos Aires. Tiene que ver con ofrecer servicios libres de niños y de niñas, hoteles exclusivos sin niños y niñas, bares sin niños y niñas, incluso vuelos de determinadas aerolíneas que se ofrecen a aquellas personas que tienen una suerte de rechazo de piel. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El problema está en los adultos? ¿El problema está en los niños? ¿El problema está en los adultos y niños? Los adultos que no se bancan a los chicos, los adultos que no soportan los ruidos, los adultos que no quieren saber nada de rabietas. ¿Es así? Ah, eso es otra cosa. Si hablamos de crianza, claro que la responsabilidad está en los padres y el problema no está en los chicos. ¿Sí? Ahora, si llegamos a un extremo como sociedad donde no queremos a los chicos, el problema no está en los niños, el problema está en los adultos. Ustedes saben que la tasa de natalidad en Europa hoy en día es de 1.2. Dicen los antropólogos que para que una cultura desaparezca, ¿sí?, tiene que haber una tasa de natalidad de 2. O sea que Europa como cultura va a desaparecer. Los musulmanes que han copado Europa por la inmigración, la tasa de natalidad es 8.2. Por eso hoy Europa está islamizada. Ahora, ¿por qué los jóvenes no quieren tener hijos? Porque son vistos como una carga, algo que les impide cumplir sus sueños, sus responsabilidades, que no los dejan viajar, que no les permiten crecer profesionalmente, que no les permiten desarrollarse. Entonces, las parejas jóvenes deciden no tener hijos. Pero lamentablemente, las estadísticas dicen que en la Argentina esto ya ha comenzado a darse. La tasa de natalidad ha bajado muchísimo el año pasado. Matrimonios jóvenes, parejas jóvenes que no quieren tener hijos porque ven a los hijos como una carga, como una responsabilidad, algo que interrumpe sus proyectos, algo que viene a ponerle freno a las cosas que quieren lograr en la vida, por lo cual deciden no tener hijos. Entonces es más común hoy ver en un carrito, como pasa en Estados Unidos, no un niño, sino un perro. Y muchos adoptan perros, les ponen nombre y los crían como si fuera un hijo. Pero al perro vos lo podés dejar, a un niño no. Entonces, yo quiero mostrarles que este problema no es tan nuevo. Y si me pasa la siguiente diapositiva, ustedes van a ver un cuadro. Este cuadro fue pintado por Jan Steen, un pintor holandés, en 1668. Y tiene el nombre del cuadro allá en el papelito escrito arriba. Si me das un clic más a este cuadro, no se ve ahí, pero él y todos lo repetían a través de esta pintura. Ustedes, si me das un clic más, van a ver allí en el centro dos generaciones, padres y abuelos. ¿Y qué están haciendo ellos? Uno está cantando, la señora mayor está ahí con el himnario, el padre de familia está tomándose un vinito, parece que un blanco, un chardonnay, y alrededor de ellos, la familia, están los hijos. Y yo quiero que observen a los hijos. ¿Qué están haciendo los hijos? Están cantando. Hay uno que está tocando la flauta, pero los de los costados, los más lejanos al entorno familiar, están fumando pipa. Están fumando. Las nenas de abajo, del inferior, están tomando algo que puede ser más bien la jarra de la cual está tomando el padre, que puede ser vino. Y el muchachito que está en la ventana, si bien está con una trompeta, hay una especie de trompeta, está fumando pipa. Lo cual
para 1668 es llamativo lo que el pintor quiere mostrar como fenómeno, como efecto de padres que están distraídos. Padres que están distraídos en los placeres de la vida. Están disfrutando de la música, están disfrutando del buen vino, la están pasando bien, pero mientras ellos las pasan bien, sus hijos, ¿qué están haciendo? Están en los vicios, en la cara de ellos, y no lo pueden ver, porque están tan absortos en sus placeres, están tan metidos en aquellas cosas que a ellos les hacen bien, que no pueden mirar al otro. Entonces sus hijos aprovechan esa distracción de los padres y de los abuelos para también buscar sus propios placeres, y de ahí los vicios. Esto es tan viejo como el ser humano. Lo que les quiero mostrar que lo que estamos hoy viendo tal vez es un extremo de algo que ya se venía dando generaciones atrás. Es que cuando el ser humano está tan centrado en sí mismo y en la búsqueda del placer y la realización personal, descuida lo que tiene a su alrededor y que tal vez es lo más preciado que un ser humano pueda tener en la vida, que es una descendencia, que son los hijos. Dice el Salmo 127 que herencia de Jehová son los hijos. Son como saetas en la aljaba del valiente, son como flechas en la aljaba del valiente. Cuando uno va al Salmo 128, se da cuenta de que hay una bendición para aquellos que temen a Jehová, y empieza por el varón, pero después pasa a la mujer, y después esa familia es bendecida porque hay una mujer que como olivo florece alrededor de la mesa y hay hijos que están también alrededor de la mesa. Por lo cual, no es poca cosa la crianza de los hijos. Y creo que el punto, el objetivo es ¿para qué estamos criando hijos? O mejor dicho, ¿para quién estamos criando hijos? Porque es aquí el meollo, aquí el punto central de la crianza. Uno puede ver ahí y observar en ese cuadro que hay 3 generaciones, padres, abuelos, distraídos, disfrutando de los placeres terrenales mientras sus hijos o nietos imitan su conducta. Por eso, como canta el viejo, canta el joven. Imitan su conducta, pero van un poco más allá. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Acá me parece que muchos saben más que yo de siembra y cosecha, pero uno sabe que si siembra una semilla, ¿cuántas semillas cosecha? Se multiplica, ¿verdad? Y de la semilla que sembramos, del género que sembramos, es el género que vamos a cosechar, pero siempre lo vamos a cosechar multiplicado. Por eso tal vez los padres no están haciendo algo tan extremista, pero están sembrando algo en el corazón de sus hijos y lo van a recibir multiplicado. Del mismo género, pero multiplicado. Vemos que estos padres se detienen en el vino y dice el Proverbios 23:31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Ellos están ahí en sus placeres, pero su hijo imita y va más allá fumando pipa. Tomarán la música como un pasaje a la diversión y la búsqueda del placer mientras se dan a los vicios. Y este cuadro dio lugar a esta frase, una familia STEAM. Cuando veían una familia desordenada, hijos con vicios, con detenimiento en los placeres de la vida, en esa época a las familias así les llamaban familia STEAM. Si me pasas la siguiente, quiero profundizar en esto, ¿con qué tiene que ver? Es una cuestión de padres o pares. Dice Alejandro Schuckman, que es psicólogo, que la lógica de la cultura nuestra en la que estamos viviendo es la lógica de la inmediatez. Por eso existe el microondas, el lavarropa automático, el horno, y todo se hace rápido y todo ya. De hecho, si ustedes se fijan en los nombres de las redes sociales, Instagram, WhatsApp, Twitter, o ahora que se llama aquí, todo, la traducción del inglés, no sé inglés, pero sí sé la traducción, es ya, ya. Pregunta, si tienes marcados los tildes azules en WhatsApp, ¿cuánto tardás? ¿O qué te produce cuando el otro no ve tu mensajito? ¿O cuánto esperás que el otro te responda? ¿No te pone impaciente?
¿Cuánto estás en la compu con Windows y empieza el circulito, la flechita? Y vos estás ahí. Y son segundos, pero son eternos para el que espera. Todo esto de la inmediatez produce una ansiedad terrible en el ser humano. La lógica de la cultura de la inmediatez, de la satisfacción inmediata, es el molde en que los chicos y chicas de este mundo son criados desde hace unos años. Y esto propicia conductas adictivas. Sí, las redes sociales también generan adicción. No quiero meterme en el tema, profundizar, pero la dopamina es un neurotransmisor que actúa a nivel cerebral, del cerebro. Tenemos diferentes áreas en el cerebro y hay un área que se llama el área mesolímbica, si algún médico o profesional de salud sabe bien, en donde los científicos dicen que ahí está el centro de la gratificación y el centro del placer. Toda cosa que nos produce placer en el cerebro es químico, dopamina. Niveles de dopamina en el cerebro nos hacen sentir esa sensación de bienestar, de placer, y tiene que ver con la gratificación. Si yo hago algo y recibo un premio, ¿qué va a pasar? Y lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque quiero el premio. Ya lo han experimentado con palomas, con ratones, y a todo le pasa lo mismo. Por eso uno puede condicionar la conducta. ¿Sí? Con los perros los domestican así, porque obtiene un premio. En el ser humano eso tiene que ver con la dopamina. Entonces, por eso el escroleo, ¿saben lo que es el escroleo? Usted le da un teléfono celular a un bebé y empieza con el dedito. Eso es scrollear. Miren, hay dos que si alguno tiene Netflix puede ver, que es el dilema de las redes sociales, y adolescentes tratan mucho el tema del fenómeno que estamos todos metidos, porque todos tenemos un celular, ¿verdad? Es más, a veces en el hogar hay más celulares que personas. El escroleo, el esto de pasar, produce sensación de placer. Por eso, en algún momento YouTube, ¿sí?, detectando estas cosas, generó los shorts. ¿Saben lo que es un short? Son esos videos cortitos, que vos te podés pasar horas pasando, porque no te gusta lo pasado, no te gusta lo pasado, pero cada vez es mayor la cantidad de veces que vos scrolleás y vas pasando, vas pasando, vas pasando, porque tu cerebro necesita esos niveles de dopamina. Toda adicción tiene la misma base: cocaína, marihuana, alcohol, redes sociales, pornografía. En el cerebro es lo mismo. Dopamina, dopamina, dopamina. Esta es la sociedad dopaminérgica. Estamos en medio de una cultura, de una sociedad que impulsa a que el cerebro genere dopamina para sentirnos bien. El tema es que dura poco porque son bombardeos, baja y uno quiere más. Por eso genera la conducta adictiva. Mayor frecuencia, mayor cantidad en el consumo. ¿Sí? Ahora, hay un sobrepacho de confort, dice este psicólogo. Buscamos el bienestar, buscamos pasarla bien, no queremos sentir dolor. A esta generación le llaman la generación de cristal porque fácilmente le duele, fácilmente aparece la queja. Ya no hay más sufrimiento en el lavar los pañales, los chiripás, ¿no?, la tablita, ir refregando horas. Es todo instantáneo, es todo automático. Entonces cada vez tenemos menos capacidad para tolerar el dolor. Y queremos más comodidad y buscamos la comodidad. Y el sistema nos ofrece cosas más cómodas. Hay padres y madres amorosamente tibios, con enormes dificultades en la puesta de límites, una construcción del umbral de frustración bajísimo, o sea, poca tolerancia a la frustración. Por eso las rabietas, porque inmediatamente el chico hace una rabieta, voy y lo calmo. Y no dejamos que el chico aprenda a esperar y que aprenda que no. Ustedes saben que el ser humano nace y en el momento que nace tiene que aprender el no. El ser humano no tiene incorporado el no, porque en el vientre de la madre tiene todo. No tiene que llorar para comer, no tiene que llorar si tiene frío o si tiene calor, no tiene que llorar porque no tiene que esperar para ir al baño o que le cambien los pañales. El bebé en el vientre está en un ambiente tan ideal que cuando nace se encuentra con los primeros límites. Tiene que llorar para comer, tiene que llorar si tiene frío, si tiene calor, tiene que llorar si le duele la panza, tiene que llorar si tiene que eructar. Y ese llanto es parte del aprendizaje. Ese llanto tiene que estar.
tiene que aparecer cuando está el destete, tiene que aparecer cuando vos tenés tu cama, vos tenés tu pieza, vos tenés tu lugar, hay horarios para comer, vos tenés que ir al baño. Todos esos no los tenemos que incorporar. No están en nuestra naturaleza humana. Y eso nos pone límites. Pero también hay un sentido de la responsabilidad de parte de los padres muy bajo. Esto lo dice Alejandro Schumann en un reportaje que le hace el diario Clarín. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Si me pasas la siguiente, Proverbio 1.8, la versión NTV, dice así: Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre. ¿Quiénes participan en la crianza y educación de los hijos? El padre y la madre. En el caso de que estemos los dos, hay hogares en donde está la madre, menos donde está el padre, pero la tarea, quiero mostrarles que dice la palabra de Dios, es para ambos, no es para uno solo, o peor de los casos, para ninguno. Es para el padre y para la madre. Ahora, de parte de Dios dice que el padre tiene que corregir y la madre tiene que instruir. Y son muy interesantes las palabras ahí en el original, en el hebreo. Si me das un clic más, por ejemplo, cuando dice corregir, la palabra ahí, que se traduce como pedagogo, como paidos, tiene que ver con tutoría. ¿Saben lo que es un tutor? Los más jóvenes capaz que no sepan, los más grandes sí. ¿Saben lo que es un tutor? ¿Y de dónde proviene el término? Proviene de cuando crece una plantita, un árbol, normalmente tiende a inclinarse por el viento, por el peso, por lo que sea, le ponen un palo al costado, lo atan para que ese arbolito crezca derecho. Viene de ahí la idea de tutor. Es alguien que se pone al lado de alguien para ayudarle en el camino de la vida que no se tuerza, ni para un lado ni para el otro. Tiene que ver con educación, con entrenamiento. ¿Alguien hace entrenamiento acá? ¿De algún tipo, de alguna cosa? ¿O son todos vagos como yo? Nadie entrena nada, por lo menos. Ahí hay un entrenador, ¿no? Deporte, algo, juega al fútbol, no sé. Bueno, pero díganme ustedes si han visto a alguien por lo menos entrenar. Sí, hay, no quieren hablar, están medio tímidos. Hay un gimnasio acá. Hay hermanos ahí en el gimnasio, ¿no? Vos pasás, ¿no? Bien, ¿qué hace falta para entrenar? Plata. Ganas. Sí, ganas. ¿Qué más? Disciplina. ¿Qué es la disciplina? Ser constante. Uy, yo le estoy haciendo lío al sonidista, me voy a quedar quieto. Ser constante. Dijeron disciplina. ¿Qué más? Perseverar. Bueno, yo soy de los que abandonan fácil. Perseverar. Eso tiene que ver con la constancia. Y algo más que también es importante. ¿Ah? Voluntad. Tenés que querer. Pero también hace falta esfuerzo, ¿verdad? Y debe ser una de las cosas más locas que hace el ser humano, que es pagar para sufrir. Todo esto tiene que ver con este entrenamiento que un padre, y habla de padre varón, el padre varón debe hacer con un hijo. Es colocarse a su lado en el camino de la vida como un tutor. Va a requerir esfuerzo, va a requerir constancia, va a requerir dedicación, va a requerir perseverancia. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ser eventuales. Un evento, lo hacemos una vez, ya cumplimos, pasa meses, pasan años, lo hacemos otra vez, ya cumplimos, pasan meses, pasan años, y a lo largo de la vida de nuestros hijos van pasando los años y hemos sido muy puntuales, muy eventuales, pero lo que la palabra dice es que es todos los días. Y requiere esfuerzo, requiere constancia. Nosotros con Lore estamos criando 2 hijos, fuimos padres mayores, yo fui papá a los 43 años, así que bien dice la Biblia, bien habidos son los hijos en la juventud. Jóvenes, tengan hijos cuando sean jóvenes, porque no es lo mismo tirarse al piso a los 50 que a los 30. Y requiere mucho esfuerzo estar con los chicos. La verdad que requiere mucho esfuerzo, mucha voluntad. Nos sale más fácil estar con los dispositivos, nos sale más fácil estar en nuestras actividades,
que nos producen cierto placer que a veces estar con los hijos. Requiere mucho esfuerzo y dedicación. Entonces, esto es para los papás. Ahora, fíjate lo que le dice a las mamás. Dice instrucción. ¿Sabes que la palabra en el original es Torah? ¿Escuchaste hablar de Torah? ¿La Torah? La Torah son los mandamientos, es la ley de Dios. Ahí dice Torah, la mamá Torah, que es advertencia, enseñanza y dirección. Fíjense que estas dos cosas, ¿quién lo hace con nosotros? Dios. Dios cuando nos adopta como hijos, hace esto con nosotros. El Espíritu Santo, el Consolador, se pone a nuestro lado. Ustedes saben que el Paráclito es aquel que nos acompaña hasta que lleguemos a la meta, todos los días de la vida. ¿Hay un día que el Espíritu Santo no esté con los hijos de Dios? No, porque vino a morar en nosotros. Está en nosotros. Requiere esfuerzo. ¿Le damos trabajo al Señor? ¿Hay alguno que pueda decir acá, yo no le doy trabajo al Señor? Le damos trabajo al Señor. ¿Nos rebelamos? ¿Le sacaremos alguna cana? Dice el profeta, hasta la cana os soportaré. Bueno, eso que hace el Señor con nosotros, nos da la ley, nos da advertencia, nos amonesta. Es lo que quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos. Así como Él como Padre trata con nosotros como hijos, quiere que nosotros como padres tratemos con los hijos que son de Él, porque son herencia de Dios. Por eso cambia un poco la óptica cuando empezamos a dimensionar una pregunta básica y sencilla que en esta mañana yo le quiero hacer a los papás. ¿Para qué criamos hijos? ¿Para quién criamos hijos? Si son como flechas en manos del valiente, ¿hacia dónde los estamos apuntando? ¿Hacia dónde van a llegar? ¿Cuánto estamos tensando la cuerda para que caigan ahí o caigan allá? ¿Cuánto estamos apuntando y somos intencionales en que den el blanco y no que vaya disparado para cualquier lado? Porque es lo que el Señor espera de nosotros como padres. Y el Señor nos ha confiado un gran tesoro, es un gran regalo, y son los hijos. Dice Efesios 6:4, vosotros padres, y habla ahí de padres varones, pater, varones, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. La palabra disciplina es la misma que aparece acá, cuando dice que te corrige, es la misma palabra. Y amonestación del Señor. ¿Sí? Ustedes saben que esa palabra dio lugar a la pedagogía. ¿Hay alguna pedagoga por acá? ¿Algún pedagogo? ¿Ustedes saben lo que hace la tarea que realiza una pedagoga hoy en día? Digo pedagoga porque mayoritariamente son mujeres, pero puede haber algún pedagogo. En los colegios acá hay pedagogos. ¿En algún colegio? ¿En algún que otro? ¿No? Una pedagoga es alguien que se ocupa de los problemas del niño en la educación. Y el pedagogo en los tiempos de Jesús era el esclavo de la casa que se cargaba de la instrucción de los niños. Pero para instruirlos tenían que pasar el día con los chicos. Y tiene que ver esto con la disciplina, con alguien que se pone al lado, que le instruye, que lo educa, que lo guía, para que después pueda tomar sus decisiones. Y todo eso requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere perseverancia, constancia, horas de dedicación y ser intencionales. Los chicos no van al colegio porque un día se levantan con las ganas de agarrar una escopeta e ir a matar a alguien. Eso no pasa por generación espontánea. Hay un proceso, hay una trayectoria, hay una cultura familiar, hay dichos, hay presencias, hay ausencias, hay violencia en el hogar. Dice que esta actividad la realizaba el esclavo de mayor confianza en la casa porque le era delegado una gran responsabilidad. Si me pasas la siguiente. Ahora yo quiero mostrarles dos tipos de crianzas que están de moda en estos tiempos. Tal vez ni siquiera hayas escuchado hablar, pero cuando veas las bases de estas dos teorías, tal vez pienses o veas que estás haciendo algo esto sin saberlo. Un tipo de crianza que está de moda es la crianza respetuosa. ¿Escucharon hablar de crianza respetuosa? La crianza respetuosa tiene un punto básico, que es respetar al niño. ¿Está bien o está mal respetar al niño? Está bien, claro que hay que respetarlos. Y hay que cuidarlos, y hay que amarlos, sí. Ahora,
respetar al niño desde bebé como un ser independiente con su propia voluntad, su propia inteligencia. Es más, llegaron a rechazar cualquier tipo de equipo que limite al bebé físicamente, como los portabebés, como los gimnasios que vienen para los bebés. Cualquier cosa que le ponga límites, ya sea una, ¿cómo se llama hace tanto tiempo ya? Los corralitos, y eso no. Porque el niño no tiene que tener límites. Hay que dejarlo que sea libre, que exprese su voluntad. Lo limita todo este tipo de cosas y no le permite desarrollar su autonomía. Lo que este tipo de crianza promueve y quiere favorecer es la autonomía. ¿Sabe lo que significa la palabra autónomo? Son dos palabras, autos y nomos. Nomos es ley y autos en sí mismo. O sea que son ley para sí mismo. ¿Esto es bíblico? ¿De dónde viene la ley? De Dios. Fíjate cómo se va metiendo sutilmente algo que está bien en ciertos aspectos, pero en otros aspectos no. Y esto es bastante diabólico, ¿verdad? Porque el diablo siempre funciona así. Un poco de verdad y un poco de mentira. Y se va metiendo. Entonces está bien respetar al niño, pero de ahí que sea autónomo desde bebé, que se maneje a sí mismo según su propio capricho, voluntad. ¿Ustedes piensan que el niño tiene la capacidad para entender el peligro? ¿Por qué le decimos que no meta los dedos al enchufe? ¿Te escucho respuesta? Capaz que vos dejás que tu niño meta los dedos al enchufe. Querés que sea ruludo, pero ¿por qué le decimos a un niño que no meta los dedos al enchufe? ¿Alguien le dio la corriente alguna vez? ¿Es lindo? Pero le tenemos que decir que no meta los dedos en el enchufe porque el niño mete los dedos en el enchufe. La pregunta es, ¿por qué los niños meten los dedos en el enchufe? Porque no puede discernir el peligro. Y todo aquello que le llama la atención, quiere tocar y quiere comer. Entonces anda gateando por el piso y lo que pilla por ahí va a la boca. Entonces, si nosotros no estamos atentos y no le enseñamos, no lo va a dejar de hacer. Pero lo peligroso de esta filosofía de crianza respetuosa es ver al niño como un ser autónomo, sin considerar que hay muchas cosas que va a querer y que son peligrosas para él. Pero el otro tipo de crianza es la crianza con apego. No sé si escucharon hablar de esto y está muy de moda, sobre todo aquellas mamás que hacen los cursos preparto. Usted va a la clínica, le dan un curso preparto y algunas de estas dos crianzas le van a sembrar. La crianza con apego se fundamenta en valores como el respeto absoluto, la empatía, una respuesta sensible a las necesidades del bebé y el contacto físico constante. ¿Está bien o está mal? Es lo que todo ser humano necesita. Está bien. Pero fíjate que detrás de esto el punto es que busca crear un vínculo seguro mediante un amor incondicional. Disciplina positiva, crianza compartida sin violencia, fomentando la autonomía y la autoestima. Fíjate que estos dos tipos de crianza está apuntando al yo del bebé, a mí. Autonomía, autoconfianza, autoestima, todo centrado en el yo. Y este es el gran problema que tenemos como sociedad. Esto es lo que nos denunciaba el cuadro de Jan Steen. Cuando uno está muy centrado en sí mismo, deja de ver el entorno y no ve los peligros, porque está tan concentrado en el placer y en la liberación de dopamina que se pierde de ver los peligros. Ahora, esta crianza con apego es como el otro extremo. Mira, la crianza respetuosa quiere al niño dejarlo, que se vaya, que sea libre, que haga lo que quiera, que disfrute, que cometa errores y que aprenda de la vida. Pero la crianza con apego es todo lo contrario. Está apegado a la mamá y se han generado, ¿cómo se llaman los? Tiene un nombre, los cositos para que el bebé duerma con la mamá. ¿Ah? No, ese colchoncito. Sí, es una almohadita, pero tiene un nombre que tiene que ver con el apego. ¿Ah? Nido le llaman. Bueno, la idea es que el bebé esté en la cama, que tenga barba, que se afeite y siga ahí pegado a la mamá, porque es bueno.
¿No les parece que son como dos extremos? Sí. Ahí le digo, la disciplina positiva es todo sí y poco no. Positivo es decir, le voy a enseñar y le voy a permitir aquellas cosas que le hagan bien y no las cosas que yo interprete o el niño interprete que están mal. La disciplina positiva es no castigo, es todo, bueno, ya va a aprender, ya se le va a pasar. Es tratar de no infundir disciplina que incluya alguna vara o algún chilo en la cola. Ya vamos a hablar de eso, de la disciplina, pero tiene que ver con eso la disciplina positiva. Todas estas teorías tienen algo de cierto y algo de verdad que está bueno, pero tienen ese costado oscuro que uno tiene que contrastar siempre con la palabra de Dios. Como hijo de Dios, sabemos que la verdad, ¿dónde está? En la palabra de Dios. Y el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay término medio. Entonces, si me pasas la siguiente, van a ver algunas cuestiones para preguntarle a estas teorías. Crianza respetuosa y crianza con apego. Donde dice A es con apego y R es respetuosa. Primero, consideremos lo siguiente. Cuando un bebé recibe la completa atención de su mamá 24 horas los 7 días a la semana. 24/7 dicen los jóvenes hoy. Cuando ese bebé está recibiendo toda la atención de su mamá sin despegarse nunca de ella. ¿A qué punto le vamos a enseñar que el mundo no gira alrededor de él? ¿Cómo puede esa mamá concebir que ella no es la persona más importante en la vida de su hijo? Ese apego, ese vínculo que suelen establecer algunas mamás con los hijos, donde no hay desapego, es tóxico y produce patologías mentales. Los casos más extremos llegan a psicosis o esquizofrenia. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita romper con el vínculo paterno y materno. Está en Génesis capítulo 2, cuando Adán ve a Eva, lo primero que dice, wow, y lo segundo que dice es, dejará el hombre, su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjense que hay 3 verbos. Dejar, unirse y ser. Y en ese orden, si no dejamos, no nos podemos unir, y si no nos unimos, no podemos ser. Por lo cual, esta teoría del apego tiene este extremo que no le permite a la mamá despegarse de su hijo. Y son hijos que van a crecer con inseguridades, con temores, con miedos, con una dependencia enfermiza. Van a llegar a la edad de la juventud sin poder hacer nada, sin antes preguntarle a la mamá, sin poder ir a la facultad, sin estar mirando hacia atrás a ver si está la mamá ahí presente para que lo acompañe. Hijos inseguros, con problemas en su identidad sexual, en casos extremos, como dije recién, con alguna patología, como la psicosis o la esquizofrenia. Pero otro cuestionamiento a esta teoría es preguntarnos, cuando un niño de 1 año y medio supuestamente no es capaz de expresar un deseo que no sea una necesidad, ¿a qué punto un padre cristiano le enseña que su corazón es egoísta e insaciable? Ustedes saben que esta generación, me estoy yendo con el tiempo, así que cuando digan cortamos, cortamos, pero en esta generación una cosa es la necesidad y otra cosa es la demanda. La necesidad, yo les quiero dar un ejemplo básico para entenderlo. El bebé nace de la mamá, comienza a llorar y ¿cómo calma la mamá al bebé? Le da el pecho, ¿verdad? Porque ¿qué interpreta la mamá? Que está llorando porque tiene hambre. El hambre es una necesidad. ¿Todos han sentido hambre alguna vez? Bien, más a esta hora, ¿no? El hambre es una necesidad. ¿Cómo se sacia el hambre? Ok. Ahora, el bebé toma del pecho la leche, calma el hambre. Pero ya se sació. ¿Y qué sigue haciendo el bebé? A veces sigue jugando con el pecho. Y ahí ya no estamos hablando de hambre. Por eso se inventó el chupete. ¿El chupete puede saciar el hambre? ¿Qué está saciando el chupete? Es algo emocional. La demanda. Porque entre la necesidad y la demanda siempre hay una búsqueda de placer.
pero la necesidad es fisiológica y la demanda es emocional. Por eso cuando uno tiene sed, no piensa en agua. ¿Piensa en qué? Porque los inventores de la coca, que saben más que nosotros, saben que una cosa es la necesidad y otra cosa es la demanda. Entonces en mis tiempos la Coca-Cola era de 1 litro, no más, y era en Navidad o en los cumpleaños. Pero ahora tenés Coca-Cola de 3 litros, 5 litros, todos los días en la góndola para el disfrute diario de la Coca-Cola. El tema es que la Coca-Cola no sacia el hambre, perdón, no sacia la sed, sino que además nos enferma. Y sabiendo que nos enferma, que cada vaso de Coca-Cola tiene 200 gramos de azúcar, ¿dejamos de tomar coca? Y en las etiquetas de cigarrillo aparece una persona con un pulmón negro y que se está muriendo y está conectado por todos lados. ¿La persona dejan de fumar? ¿Por qué somos así? Porque dice el profeta Jeremías que el corazón del hombre es perverso y engañoso, más que todas las cosas. Entonces, una cosa es la necesidad y otra cosa es la demanda. Y el bebé aprende, ¿sí?, no solamente a satisfacer la necesidad, sino también sus demandas. Y es por eso que vienen los berrinches. Y los berrinches nunca tienen que ver con una necesidad, sino con una demanda. Y en esas demandas hay cosas que lo van a dañar. Y nosotros como papás tenemos que poder interpretar cuándo es una necesidad y cuándo es una demanda. Mi hijo más chiquito me decían, tengo hambre. Bueno, hay arroz, hay polenta. No, no, tengo hambre. Bueno, ¿y qué querés comer? Y galleta. Entonces no es hambre. No, sí, tengo hambre, tengo mucha hambre, quiero galleta, quiero caramelo. Si nosotros no le enseñamos y le damos caramelo, 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 después también le van a pedir al Señor que no quieren sal, quieren caramelo. Por eso vuelvo al punto de partida de que cuando nosotros criamos hijos, debemos tener siempre presente para quién los estamos criando y para qué los estamos criando. El otro cuestionamiento es cuando se le ha enseñado a un niño de 7 años que cada emoción suya se debe expresar sin inhibición alguna. ¿Cómo le enseñamos que no puede gritarle a la maestra y a sus compañeros? Porque a veces este tipo de crianza dice, tenés que dejarlo expresarse, porque si no va a ser un niño reprimido, que está ahí todo el día metido para adentro, que se exprese, que raye las paredes, que rompa las cosas, que grite. ¿Y cómo después le enseñás que eso en el colegio no se puede hacer? Que no se le pega a la maestra, que no se agarra una escopeta y va a la escuela y le empieza a tirar tiros a los compañeros. ¿Cómo hacemos si en la casa no hemos empezado con límites tan básicos como el respeto a la autoridad? Hay algo muy llamativo, Nosotros, hay algo que vemos en este mundo que se cumplen y se están cumpliendo las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo escribe su última carta a Timoteo y le deja el consejo como un hijo, le dice, Timoteo, tienes que saber algo. Vendrán tiempos peligrosos. El original dice tiempos feroces, porque habrán hombres amadores de sí mismos, intemperantes, amadores de los deleites, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, infatuados, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A los tales, evita. Hace 2000 años le escribió esto Pablo a Timoteo. Parece que estuviera viendo la sociedad de hoy. Amadores de sí mismos. La psicología le llama narcisistas. Amadores de los deleites, de los placeres. Estamos en medio de estos tiempos. El tema es cómo vamos a criar nosotros a nuestros hijos, según la sociedad, según el sistema, según estos modelos de crianza o según lo que Dios ha establecido en su palabra. Debemos volver a las fuentes. Miren, si hay algo que en este tiempo hace tiempo atrás se cuestionaba si la Biblia era verdad, era mentira, y ahí aparecían algunos teólogos diciendo que esto era un invento, que el Génesis no era tal cual, pero ahora lo que se está cuestionando es la eficacia de la palabra de Dios y se está cuestionando su capacidad de resolver los problemas del hombre. Entonces, aún teniendo la Escritura, asistimos a buscar consejo a otro lado, que no sea la Escritura. Y ahí aparecen los profesionales, que está bien, es ciencia, pero es humana, tiene límites, tiene errores. La palabra de Dios no tiene errores y no está limitada. Y todo el consejo que necesitamos, la palabra de Dios, quiero decirles, es suficiente.
es suficiente. Todo el consejo que necesitamos para criar a nuestros hijos está acá en la palabra, solo que tenemos que buscarla. A veces no está tan explícita como dice, tenés que, como un manual, pero están. Y están los ejemplos de los errores cometidos, como por ejemplo un siervo de Dios, el rey David. Y vemos los problemas que hubo en su hogar, Saúl y tantos otros que podemos aprender. Elí, que no estorbaba a sus hijos y Dios decidió matarlos porque no le puso límites. ¿Y cuántos ejemplos tenemos para aprender y evitar esos errores? Y después no estar llorando cuando el tiempo ha pasado y nos damos cuenta que no sabemos a quién hemos criado. Y a veces, tristemente, asistimos a matrimonios, padres de chicos preadolescentes, adolescentes, que nos han llegado a decir, ¿quién me lo cambió? De un día para el otro, este no es mi hijo. Yo no crié esto. En algún lado estuvo el error. Para terminar, cortito, 3 verdades esenciales. Una más. 3 verdades esenciales que distinguen la perspectiva bíblica de la perspectiva secular de crianza, de estos 2 modelos que les hablaba recién. En primer lugar, un hijo, ¿quiere leerlo conmigo? Un hijo nace pecador con un corazón engañoso. Mírelo a su hijo y dígale, pecador. Y nuestros hijos son pecadores. Nosotros estamos criando hijos y doy gracias a Dios que no tienen la carga de ser los hijos del pastor. Gracias, Señor. Pero son pecadores. Y también se las mandan. Y también le digo a los hermanos, cuando hay que retarlo. Porque por ahí no los estamos viendo y están haciendo algo. Rételo. Venga, dígame a mí. Porque están en ese proceso de crianza. Y uno lo va instruyendo con la palabra. Llegará el día que tenga que tomar sus propias decisiones, pero no quiero cargar delante de la presencia del Señor con que las malas decisiones que toman sean por mi culpa. Porque no estuve con Él, porque no estuve con ellos. Por eso uno tiene que entender que ese corazón es engañoso, como cité recién Jeremías 17:9 y Romanos 3:23. Porque todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. En segundo lugar, los padres tienen autoridad divinamente otorgada. Como dice Efesios, como dice 1 Timoteo, y como sabemos por orden de creación, el Señor nos delegó autoridad a los papás, padre y madre. Pero entre el padre y la madre, mayor autoridad tiene el papá. Mi esposa le puede contar que a veces paso tiempo fuera del hogar y cuando vuelvo, y nos pasa a los varones cuando volvemos, ¿qué es lo primero que escuchamos de las mamás? Mirá lo que hizo tu hijo. Y por ahí Lore puede estar horas diciéndole, anda, sentate a estudiar, ponete a estudiar, arregla tu cama, limpia la pieza, ordena tus zapatos, zapatillas. No, y van, la pilotean, le ponen excusas. Y por ahí vengo yo y le digo, anda, ordena tu pieza. Y no tengo que pegarle ni andar con el cinto a la varilla, pero hay algo que he aprendido y es que hay una autoridad que Dios nos da. Y tal vez la primera vez a la palabra hay que ayudarle a introducirle con un chirlo. ¿Viste? La palabra no le entra, entonces vos en la cola, le decís, ¡paja que entre! Tendé la cama, ¡pum! Y le entra. ¿Viste? Y, entendí. Entonces después no tenés que andar chileando ni gritando nada, les tendé la cama. Listo. Con respecto a la disciplina quiero aclarar algo, porque por ahí muchos de nosotros venimos de un sistema opresivo donde fue en un extremo la disciplina, castigos, cadenas, zapatazos, tirones de oreja, patilla, pelo, coscorrones. No, no enseña eso la palabra de Dios. Esa no es la disciplina. Sí enseña que hay una vara, que es el gran psicólogo de la casa, o una cucharita de madera, y que hay una zona que Dios creó así pulposa, que recibe muy bien ahí los chirlitos y no lastima. Y esa disciplina va acompañada con una actitud. No es, ¿viste? Toma, Borromeo.
Bueno, a veces, ¿por qué? Porque esto es así. Es muy amplio el tema. Es muy amplio el tema. Creo que no voy a poder agotar todos los casos porque hay situaciones. Cada uno tiene una historia familiar. Y a veces, como nos han criado, nosotros criamos, o a veces decimos, yo como mi papá no voy a hacer. Y queremos ser lo opuesto. Y siempre nos manejamos y pendulamos los extremos. O demasiado bruto y genera ira, por eso no provoquéis a ira a vuestros hijos, o demasiado blandos. Alguien dijo, los hijos son como un jabón. Si vos lo apretás mucho, sale disparado. Y si lo tenés medio flojo, se te cae. ¿Dónde encontramos el equilibrio, hermanos? En la vida del creyente. ¿Dónde está el equilibrio para todas las cosas? Para la crianza también. En ser guiados por el Espíritu. Nuestra tendencia humana es como un auto que está desalineado. Vos le soltás el volante y se va por un lado o se va para el otro. El corazón del ser humano es así. Si el volante no lo tiene el Señor, o nos vamos para allá o nos vamos para acá. Por eso les quise mostrar estos dos tipos de crianza, porque son extremos. Las dos tan buenas, pero en un punto se van al extremo. ¿Todo para mí o todo para vos? No, hay un equilibrio. Y el amor de Dios es el amor más equilibrado que el ser humano pueda conocer. Y el amor de Dios, Hebreos capítulo 13, no es sin disciplina. Al que ama, disciplina. Porque al que no disciplina lo tiene por bastardo, no es hijo, porque la disciplina tiene un fundamento que es el amor. Está basado en el amor y es para siempre para restaurar, para corregir, para encaminar, a fin de que no nos descarriemos. Bueno, lo mismo con los hijos. Entonces, hay una autoridad que Dios nos da. Por eso, cuando hablan de disciplina positiva, aquí estaba el caso, no tenemos que tener miedo de disciplinar a nuestros hijos. No lo hacemos para descargar nuestra ira. No es porque nos fue mal en el trabajo, venimos y entramos a los cachetazos. No es porque tuve un accidente en la ruta, choqué y vengo y me descargo con los chicos. No es porque ando mal económicamente, entonces dicen, le meto un bofetón. No es para descargar nuestro enojo. La disciplina no es para descargar nuestras frustraciones o cuando no estamos bien y nos descargamos con los chicos. Yo crecí en un hogar donde había mucha violencia. Y yo también dije, cuando yo sea grande no voy a hacer con mi papá. A los 18 años yo salí disparado de mi casa porque era muy tensa la situación, siempre habían gritos, golpes, no andaba el secador, contra la pared, no le arrancaba el auto, un hachazo al auto, discutía con todos los transeúntes, a todos le tiraba el auto encima, y andaba así. Y eso generó en mí la misma violencia, solo que más encubierta. Yo dije, cuando yo sea grande no voy a ser como él, pero me daba cuenta que adentro mío estaba. Esto de reaccionar, esto de ir ahí nomás a las piñas, resolver todo a los piñazos. Y yo, gracias a Dios, porque el Señor me rescató, me libró y me mostró. Entonces, el otro extremo hubiese sido no hago nada, no digo nada, esa crianza respetuosa, sean libres, expresen sus emociones, pero cuando hay violencia en el hogar, genera miedo, frustración y provocamos a nuestros hijos y los desalentamos, dice Colosenses, para que no se desalienten. El desaliento es el apocamiento del ánimo. ¿Sí? Por eso hay una disciplina equilibrada de parte del Señor. Y si hay una cucharita, si hay una varillita, o está la mano, pero en la cola, y no es siempre, no es cada vez que chelazo, no. ¿Saben cuándo uno llega a una disciplina de este tipo que es correctiva y que es física? Cuando hay expresiones de rebeldía. El niño muchas veces hace cosas porque no sabe. Le tengo que enseñar. Le enseño una vez, le enseño 2 veces. La tercera le entra mejor con un empujón, con el chilo. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la rebeldía. Ahora que yo puedo hablar con mi hijo un poquito más, pues ya están más grandecitos, yo les digo esto, hijo, en el Antiguo Testamento al hijo rebelde lo tenían que sacar del pueblo y apedrearlo cuando no obedecía a sus papás. ¿Vos creés que es poca cosa para Dios ser rebelde? ¿Sabes por qué? Porque el primer rebelde de toda la creación fue Satanás. El primero en rebelarse contra Dios fue Satanás. Por eso la rebeldía es algo que Dios aborrece, no le agrada. Entonces esos actos de rebeldía yo los tengo que corregir. Y ahí puede ser que aplique la disciplina. Pero en otros casos yo tengo que sentarme a hablar. Por eso dice Efesios 6, criarlos en disciplina y amonestación. La palabra amonestar es neutesis, que es colocar en la mente. Y en la mente no entran los chilos, en la mente entran las palabras.
hay un momento para hablar con los chicos y acorde a la edad. Conforme van creciendo, me encanta porque una vez un predicador decía, yo no tengo que ganarle a mi hijo, yo lo tengo que ganar a mi hijo. No es ponerme a discutir a ver quién tiene razón, sino es conocer su corazón, saber en la etapa del desarrollo que están y poder ir hablando con él. Ahora, cuando hay actos de rebeldía, sí, tiene que haber una consecuencia. Y hay cierta edad para el castigo físico. Ya cuando son preadolescentes, adolescentes, genera lo contrario. Si a alguno le pegaron cuando era adolescente o joven, sabe lo que produce en el corazón. Produce más ira, más rechazo y más deseo de venganza. Ahí vendrán castigos. No usa el celular por una semana. ¡Ah! El oxígeno le falta. ¡Ah! ¡Me muero! Ah, ¿va a aprender o no va a aprender? No ve más tele, ¿no? Le sacas algo que tenga que ver con los dispositivos, los tipos, paro cardíaco. Entonces, pues simplemente le tenés que decir, ¿lo haces o no tenés dispositivo? Marchan. Hay edades para los distintos tipos de disciplina y esto tiene que ver con esto del entrenamiento, ¿no? Que uno a medida que va caminando con ellos va conociéndolo, conociendo también lo que les duele, conociendo también por dónde entrarle y también como papás saber por dónde lo vamos a llevar para que también puedan respetar la autoridad y también obedecer. El último punto para terminar, el objetivo final de la crianza es espiritual y eterno. Querido, esto es muy importante porque quiero cerrar con esta idea. Génesis capítulo 4 y capítulo 5 nos dan dos genealogías. Una es la genealogía de Caín y la otra es la genealogía de Set, hijo de Adán. Dentro de la genealogía de Caín, ustedes van a ver que hubo un Jubal, que fue el padre de los músicos, hubo otro que fue el padre de la industria, hubo otro que fue el padre de la ganadería, y todos fueron exitosos en la tierra. Pero ninguno de ellos pasó el diluvio. Esos padres criaron hijos que fueran exitosos en lo temporal. Fueron grandes inventores, crearon la industria, establecieron ciudades, prosperaron, fueron músicos, artistas. Ninguno de ellos pasó el diluvio. Pero uno ve en Génesis capítulo 5 la generación de Set. Se menciona simplemente que nació, engendró hijos e hijas, murió. Nació, engendró hijos e hijas, murió. Hasta que llega un Enoc, que dice que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Tuvo un hijo y ese hijo tuvo otro hijo y le puso Matusalén. Y Matusalén significa cuando él muera vendrá. Y el mismo año que Matusalén murió, vino el diluvio. Ahí estaba un Noé, que halló gracia en los ojos de Dios. Y esa generación pasó el diluvio. ¿Saben por qué? Porque dice que a partir de Set, cuando engendró un hijo, los hombres comenzaron a invocar a Dios. El objetivo para nosotros, los hijos de Dios, es criar a nuestros hijos para las cosas eternas, no las temporales. Nuestro objetivo en la vida de nuestros hijos tiene que ser espiritual, no terrenal. Y es ahí cuando se dan estos problemas, porque empieza en nuestro enfoque. ¿A dónde estamos enfocando? ¿A dónde estamos apuntando la flecha? ¿A lo terrenal o a lo eterno y espiritual? ¿Amén? Bien. Quiero cerrar con una oración y después no sé si va a haber tiempo, son las 12, no sé si va a haber tiempo para alguna pregunta, porque acá las van a poder responder. Pero yo quiero tener una oración y este tiempito que cada uno pueda meditar en su corazón. Tal vez ya criaste hijos y sos abuelo. Quiero decirte que en el Salmo 128 están presentes las tres generaciones y una bendición como abuelo también poder ayudar y asistir en la crianza, porque hayas pasado cosas que tu hijo todavía no, creando hijo y le puedes ayudar, pero no es poco la oración de los abuelos. Hay misioneros que dan testimonio que por las oraciones de su abuelo y por el testimonio de su abuelo, ellos rindieron su corazón de niño al Señor y el Señor los llevó a predicar el Evangelio a lugares que nunca jamás pensaron. Pero si como papá estás criando hijos y te ves con ciertas dificultades, quiero volver a decirte que la Biblia es suficiente y que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Que no te quedes
ahí atrapado en la indecisión. Dice un pastor, cuando el hombre no sabe qué hacer, no hace nada. Cuando el hombre, y hablando del varón, no sabe qué hacer, no hace nada. Es real. Porque todos los hombres tenemos sembrado en el corazón, desde Adán en adelante, tuve miedo y me escondí. Por eso el Señor vez tras vez nos tiene que decir, varones, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque no está en nuestra naturaleza. La necesitamos de Dios. Por eso inclina tu rostro allí y puedas orar y pedir esa ayuda a Dios, que es el que nos puede ayudar, darnos el equilibrio, darnos la sabiduría, el entendimiento para criar a nuestros hijos y también para aquellos que todavía no los tienen, pero que vendrán en la gracia del Señor, estar preparados, estar dimensionando. Y quiero pedirte en el nombre del Señor que puedas tener un objetivo espiritual y eterno para cuando críes tus hijos. Padre, en esta mañana reconocemos nuestra incapacidad, nuestra incompetencia. Señor, nos reconocemos incompetentes en cosas tan sublimes, Dios, como es la vida. Señor, y en tu gracia y tu misericordia, este regalo que nos das a los que podemos criar hijos, pero también a aquellos que los desean, a aquellos que están esperando, a aquellos que anhelan un día poder criar hijos. Señor, clamamos por sabiduría, sabiduría de lo alto, Señor. Como abuelos también, da sabiduría, Señor, para no callarse cuando hay cosas que ven que no están bien, Señor, que puedan hablar en tu gracia, con la autoridad de tu palabra. Señor, que podamos corregir lo chueco y enderezar nuestros caminos. Señor, sabemos que estás viniendo a buscarnos y no queremos pensar, Señor, que tal vez nosotros podamos irnos con vos y nuestros hijos queden en la tierra, Señor. Yo te ruego, Dios, clamo, Señor, que el Espíritu Santo ahora esté aplicando tu palabra. Señor, que abra nuestros ojos, podamos discernir, dimensionar, Señor, y tener como objetivo siempre, Señor, lo espiritual y lo eterno. Bendice esta congregación, bendice a mis queridos hermanos, hermanas aquí. Anima sus corazones, fortalecelos. Señor, abre los ojos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si ahora, tiempo de almuerzo, tiempo de... Pregunta fácil, no hagan preguntas difíciles. Es amplio, sí, es amplio.